De un niño indefenso con grandes sueños a un monstruo absoluto capaz de destruir el mundo entero. Estas son todas las formas de Kafka en Kaiju número 8. Y comencemos con su forma infantil. Kafka nació en un mundo que solo conocía el terror de los monstruos, que aparecían cada 2 fines de semana. A pesar de eso, creció confiado y generalmente despreocupado. Nunca tuvo miedo de arriesgarse y tomaba el mando siempre que surgía algo peligroso. Kafka también fue una inspiración para la futura capitana de la tercera división de la Fuerza de Defensa, la dura Mina Ashiro. Cuidaba de Mina no solo porque era mayor que ella, sino también porque sus madres eran amigas. En ese momento, Kafka era un niño físicamente fuerte que podía enfrentarse fácilmente a cualquier matón del entorno. Aunque no lo vimos mucho creciendo, sabemos que Mina avalaría su capacidad para manejarse a sí mismo y a los demás a su alrededor. De niño, Kafka llevaba una camisa holgada, un par de pantalones cortos, sandalias y una pistola de agua que siempre llevaba atada a la espalda. Todo era normal hasta que un kaiju atacó de repente su ciudad natal, lo que causó la muerte de casi todos. Kafka se preocupó. Kafka y Mina fueron de los pocos sobrevivientes que lograron escapar. Sentados en una colina mientras veían su ciudad arder, Kafka y Mina se prometieron que algún día se unirían a la Fuerza de Defensa Kaiju y se convertirían en los mejores oficiales de la organización. Con los años, Kafka siguió postulándose para la Fuerza de Defensa, pero falló cada vez, mientras que Mina fue aceptada en su primer intento. Poco a poco mató toda su confianza y Kafka pronto superó la edad máxima de reclutamiento. Quedó completamente solo, perdió la voluntad de seguir luchando, pero aún quería contribuir a la ley de exterminio de Kaiju. Así que se convirtió en limpiador de cadáveres de Kaiju para Monster Sweeper Inc. Aún quedan 6 formas por cubrir. Y continuemos con el Kafka adulto. El trabajo de Kafka en Monster Sweeper Inc. no era exactamente glamoroso, pero era esencial. Día tras día se metía en el estómago de Kaijus muertos, cortando músculo y hueso con precisión. La mayoría de la gente no soportaba el olor, ni el impacto psicológico de ver tantos cuerpos. Pero Kafka se acostumbró. Conocía la anatomía de los monstruos mejor que casi nadie en el país. No era el trabajo que quería, pero le dio un conjunto de habilidades que a la mayoría de los soldados les faltaba. Durante este tiempo, su atuendo principal era un traje blanco tipo asma, que la empresa le dio para evitar que le cayeran entrañas corrosivas de Kaiju en el cuerpo. Kafka tenía lo que algunos podrían describir como una complexión oculta, ya que no descuidó su cuerpo a lo largo de los años por si de alguna manera entraba en la Fuerza de Defensa. En el tiempo que siguió, Kafka comenzó lentamente a asentarse en su nueva vida antes de quedarse entrenando a un nuevo recluta a tiempo parcial, llamado Leno Ichikawa. Mientras estaban en su primer trabajo juntos, Kafka salvó la vida de Leno de un yohu y lo mantuvo a raya hasta que Leno regresó para salvarlo. Luego, ambos estuvieron a punto de ser devorados antes de que Mina apareciera y expulsara al monstruo. Aunque Kafka resultó herido, fue sorprendentemente ágil para un hombre de su edad. Pudo defenderse del monstruo por sí solo sin usar un traje de batalla. Y también fue lo suficientemente capaz para esquivar algunos de los ataques del monstruo. Leno admiró a Kafka después de ese incidente, admirando cómo manejaba con tanta naturalidad a los dioses monstruo y las situaciones de crisis por igual. Kafka, por otro lado, vio una versión más joven de sí mismo en Leno. Alguien ingenuo, pero lleno de potencial. Su dinámica cambió rápidamente de mentor y estudiante a hermanos de armas. La fe de Leno en Kafka sería eventualmente una de las mayores razones por las que Kafka siguió adelante. Y ahora, finalmente, pasemos a la forma Kaiju de Kafka. Esa misma noche, mientras estaba en el hospital, Leno instó a Kafka a postularse nuevamente para la Fuerza de Defensa, ya que aumentaron el límite máximo de edad. Sin embargo, de repente, un pequeño Kaiju volador, que más tarde sería llamado Kaiju número 8, se introduce a la fuerza en la boca de Kafka y lo convierte en un Kaiju humanoide. A pesar de tener una personalidad cómica y juguetona, la forma Kaiju de Kafka tenía una apariencia demoníaca, con un cráneo parecido a un insecto por cara y huesos expuestos por todo su cuerpo oscuro. Sus ojos se volvieron completamente negros, con pupilas verdes en el centro. No solo eso, esta forma de Kafka también le dio fuerza sobrehumana y sentidos agudizados. Lo demostró cuando accidentalmente destruyó toda una pared solo con apoyarse en ella. Con su cubierta a punto de ser descubierta, Kafka salió corriendo del edificio y Leno decidió acompañarlo. Lo primero que hizo Kafka después de convertirse en Kaiju fue ignorar su propia seguridad e intentar rescatar a una niña cercana de otro Yu. Su forma monstruosa pudo pulverizar fácilmente a la bestia, y esto hizo que Kafka recordara su antigua promesa a Mina. Esto activó su habilidad para volver a su forma humana una vez más. A pesar de sus nuevos poderes, Kafka aún no tenía oportunidad de convertirse en un nuevo recluta de la Fuerza de Defensa porque no podía mostrar ninguna de sus habilidades de combate en su forma humana. Sin embargo, eso no lo detuvo, y pronto volvió a postularse para la Fuerza de Defensa. Aunque su traje no podía extraerle ningún poder extra, Kafka aún fue lo suficientemente capaz para pasar las pruebas físicas. En lugar de usar sus músculos para pelear, Kafka compensó su falta de fuerza usando su mente. Con años de experiencia deshaciéndose de cadáveres de Kaiju, Kafka guiaba a las tropas y les ayudaba a asegurar las bajas. Todo parecía ir bien hasta que un monstruo atacó repentinamente a Kafka y le fracturó algunas costillas. A pesar del dolor, esta forma de Kafka logró cojear durante toda la prueba. Sin embargo, al final,
Un giro de los acontecimientos obligó a Kafka a transformarse en su monstruosa forma Kaiju. Tuvo que hacerlo porque la criatura que los atacó era significativamente más fuerte que cualquiera de los nuevos aspirantes en el campo de entrenamiento. Luego, Kafka tuvo la oportunidad de desatarse y probar de lo que esta forma es capaz. Inmediatamente se lanzó contra el otro Kaiju y abrió un agujero directamente en su cuerpo con un golpe devastador. Con el monstruo derrotado, Kafka se transformó de nuevo en humano y suplicó a Kikoru que mantuviera su identidad en secreto. Después del entrenamiento, 2 meses más tarde, una vez que Kafka pudo aprovechar el 1% del potencial de su persecución, ganó el derecho a entrenar con el vicecapitán de la tercera división, Soshiro Hoshina. Más tarde, Kafka fue la primera persona en responder al Kaiju que casi mata a Trikoru durante el campamento de entrenamiento. Allí, Kafka, en su forma Kaiju, le arrancó la cabeza al otro Kaiju con un golpe. Sin embargo, eso no fue suficiente para mantener al monstruo a raya. A pesar de levantarse de nuevo, el Kaiju humanoide seguía siendo mucho más débil en comparación con Kafka. Kafka no solo lo dominó con su impresionante fuerza, sino que también era mucho más rápido. El último asalto de Kafka fue incluso lo suficientemente efectivo para exponer completamente el núcleo del monstruo. Pero antes de que pudiera dar el golpe final, la fuerza de defensa interrumpió su batalla y dejó escapar al monstruo. Poco después, Kafka se encontró cara a cara con el vicecapitán, y finalmente encontró a su igual. Mantener el ritmo con Soshino es una hazaña impresionante para esta versión de Kafka, ya que Soshino es capaz de enfrentarse cara a cara con algunos de los monstruos más fuertes del show. A pesar de ser más fuerte que él, Kafka aún perdió la batalla, pero logró escapar con vida salvándose. Como se contuvo de dar el golpe final contra su vicecapitán más tarde. Hoshina no se lo puso fácil a Kafka, ni una sola vez. Cada sesión que tuvieron juntos fue brutal. Kafka era lanzado por toda la sala de entrenamiento, sepultado bajo ataques simulados de Kaiju y llevado al borde del colapso. Pero todo eso era necesario si Kafka quería volverse más fuerte. No solo estaba aprendiendo a pelear mejor, estaba aprendiendo a controlarse. Cada golpe era cuestión de precisión, cada esquiva era cuestión de tiempo. Hoshino estaba moldeando a Kafka en un guerrero calculador, no en un arma sin mente. Así que algún tiempo después, mientras continuaba su entrenamiento, mientras sus compañeros oficiales se recuperaban en el hospital, Kafka se vio obligado a enfrentar otra batalla que amenazaba su vida. Cuando los Kaijus decidieron invadir la base Tashikawa. Mientras los monstruos descendían del cielo, Kafka intentó mantener su promesa y retrasar su transformación el mayor tiempo posible para no renunciar a su identidad. Sin embargo, cuando la situación se puso difícil, Kafka no tuvo más opción que transformarse y eliminar una bomba gigante Yohu, él solo para salvar a todos dentro de la base. Después de este evento, fue arrestado inmediatamente y llevado a la sede de la Fuerza de Defensa. Vale la pena destacar la enorme presión mental que Kafka soportó durante este tiempo. Contener su transformación, mientras decenas de vidas estaban en juego, no es algo que una persona normal pueda hacer. Su autocontrol era ridículo, considerando que la mayoría en su posición habría entrado en pánico y cedido hace mucho. Kafka sabía que revelar su secreto podría significar la ejecución, pero la idea de dejar morir a la gente mientras él se quedaba atrás no era una opción. Kafka Berserker, dada una oportunidad para probarse, Kafka no tuvo más opción que enfrentarse al director general de la Fuerza de Defensa, Isao Shinomiya. No ayudó que antes de la pelea le robaran un vial de su sangre y prácticamente perdiera una pierna en cuanto intentó contraatacar. Esta sensación de temor e inseguridad puso a Kafka en un estado de histeria, donde perdió el control total de su cuerpo junto. En este estado confuso, el alma de Kafka se vio obligada a observarse, atacar y sorprendentemente mantener el ritmo con un Sao armado con los guanteletes de Kaiju no. 2 PA. Tan pronto como Kaiju 8 empezó a apoderarse completamente del cuerpo de Kafka. Kafka intentó resistir el impulso de matar a Isao antes de perder el control de nuevo. Decidido a recuperar su cuerpo del monstruo, Kafka se golpeó el corazón y se desplomó inmediatamente después. En esta forma, los ataques de Kafka son completamente primitivos y su velocidad es impresionante. Sin embargo, lo que hacía tan aterradora esta versión Berserker de Kafka no era solo su fuerza, también era la imprevisibilidad. Sus movimientos no seguían un patrón, estaban controlados solo por el instinto y la rabia. Lo más aterrador no era que Kafka pudiera dominar a Isao por unos segundos, era que casi no quería parar. Después de esta pelea, Kafka pasó los siguientes 5 días completamente inconsciente, antes de encontrarse emparejado con el capitán de la primera división, Gen Nomi. Antes de cubrir la forma más fuerte de Kafka en toda la historia, primero repasemos rápidamente al Kafka de la primera división. En su primera misión juntos, Kafka enfrentó a algunos monstruos hormiga con el resto de la primera división, antes de descubrir que era completamente incapaz de transformarse. Con Kikoru protegiéndolo, Kafka se enfrentó cara a cara con Kaiju no. 9. El miedo a perder el control de nuevo y potencialmente dañar a sus amigos fue lo que lo detuvo, y Kafka tuvo que superar sus demonios si quería transformarse otra vez. En poco tiempo, Kaiju número 9 se retiró y fue tras su verdadero objetivo, Isao Shinomiya. Con el padre de Kikoru en peligro inmediato, Kafka corrió hacia el cuartel general de defensa, pero no llegó a tiempo. Cuando finalmente vio a Isao de nuevo, ya había sido absorbido por el Kaiju número 9. A pesar del aumento de poder, Kafka se defendió contra el monstruo, luchando bastante bien gracias a la ayuda de Kikoru, pero finalmente el número 9 tuvo éxito.